La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró? Dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué pasa? Nosotros también estaremos con él. Versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué le dijo Jesús en el versículo 6? Yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad. ¿Y qué más? Y la vida. Y además de esto, nadie puede venir al Padre sino por Jesucristo el Señor. Diga conmigo amén. Mire, en versículos tan sencillos como este se resumen grandes verdades de la humanidad. Si usted nota y si usted ve, el mundo entero se debate en encontrar cuál es el camino correcto. La gente se mata la cabeza pensando cuál es el camino que yo debo tomar, por qué camino debo andar, y muchos se inventan, si no les sirve los que ya existen, un montón de religiones que hoy en el mundo existen, entonces se inventan otras. Y siempre la gente está pensando qué camino es, cuál camino tomo, y se inventan ciencias, se inventan la gnosis, la metafísica, se inventan la cienciología, se inventan una cantidad de cosas. Y la gente vive en esto. ¿Cuál es el camino que debo tomar? Muchos se lo inventan, como le decía, y dicen: no, yo no voy a tomar ninguno de los que hay, yo voy a tomar el camino de la libertad y voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, escogió un camino de todas maneras, ¿sí o no? Lo escogió. Y la gente se la pasa en eso. ¿Qué hago? ¿Qué cojo? ¿A qué obedezco? ¿Qué camino sigo? ¿A quién sigo? ¿A quién le hago caso? La gente se pasa la vida, y los científicos y los estudiosos se pasan la vida buscando la verdad, ¿sí o no? Todo el mundo busca la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Y quién es la verdad? Diga conmigo: Jesucristo. Así de fácil, así de sencillo. Y la gente busca la verdad y hacen grandes estudios y grandes descubrimientos, y toda buena investigación y todo buen descubrimiento serio y profundo aterriza en la Biblia, aterriza en la poderosa palabra de Dios. Hermano, mire, hermanos y amigos, yo me emociono y me aterro y me gusta muchísimo cuando hablo con médicos, cuando hablo con personas estudiadas, porque empezamos a hablar de algún tema, del que sea, y todo termina aterrizando en lo que dice la palabra del Señor. La gente bueno, hablaba con un médico hace poco, y muchas veces he hablado en estos días, y hablando, por ejemplo, de las enfermedades de transmisión sexual, que es otro tema que es muy importante a nivel mundial, y buscan la vacuna y la cura para el SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual, que la mayoría son mortales. Entonces hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual y hablábamos de estudios, porque él es uno de los reconocidos médicos en esta ciudad, y hablamos de los estudios que hacen instituciones
mundialmente reconocidas y mundialmente respetadas en Estados Unidos, en Atlanta. Y hablábamos de todo y al final me decía, mire, la conclusión que esta autoridad médica, científica ha llegado diciendo que la única forma 100%, las dos únicas formas 100% seguras de prevenir una enfermedad de transmisión sexual es o no tener relaciones sexuales o tener una sola pareja que no haya tenido ninguna otra pareja y serle fiel a ella. Y yo le tengo una noticia para usted, eso lo dice la ciencia. ¿Y sabe qué? Eso también lo dice la Biblia. ¿Y sabe cuántos años tuvieron que pasar y cuántas mentes, cerebros e investigaciones tuvieron que hacer para descubrir algo que hace más de cientos de años están ahí escritos? Pues muchos, hermano. Muchos años tuvieron que pasar, muchos médicos, muchos científicos, muchas investigaciones, años y años de investigaciones para concluir algo que la Biblia ya nos dejó escrita aquí hace cientos y miles de años. Me gusta esto. Me gusta porque el ser humano también se invierte sus fuerzas. Los jóvenes hoy en día invierten su intelecto, su sabiduría, su ímpetu en desmentir la Biblia, en decir es que la Biblia es un libro muy viejo, es que tú eres retrógrado porque le haces caso a la Biblia, es que tú estás, por favor, nosotros somos de los millennials y tú estás en la Biblia, por favor, es cavernícola. Pero resulta que los estudios más avanzados y las verdades más grandes en el mundo, después de años y años de investigaciones, son las que ya están consignadas en la palabra de Dios. Y Dios nos las dejó escritas para evitarnos tiempo, evitarnos muertes, evitarnos cantidad de problemas. ¿Cuántos millones de personas no han muerto en el mundo entero por enfermedades de transmisión sexual? ¿Y por qué vienen las enfermedades de transmisión sexual? Pues por la promiscuidad, por la inmoralidad sexual, porque la gente no tiene una sola pareja, se casa y le es fiel, sino que ya ni siquiera en el matrimonio se piensa. Ya ni siquiera en el matrimonio se piensa en nuestra cultura, en nuestro sistema, en nuestra sociedad. Sino que el decir, el pensamiento de los varones, de los hombres, es que entre más mujeres tengan, más varones son. Y lamentablemente las mujeres se han metido en esa ola y se han montado en ese bus. Y lamentablemente también las mujeres de nuestra sociedad, hablo de personas que no tienen a Dios, también se han metido en este asunto de que si este no me sirve, si este no me cumple, si este no me da lo que yo quiero, yo me consigo otro, soy una mujer libre, etcétera, etcétera, y se sienten grandes. Y todo esto nos lo advierte la palabra de Dios. Y la idea de familia y la idea de fidelidad es una idea de Dios, que está consignada en las Sagradas Escrituras. Y que la ciencia hoy está concluyendo, en pocas palabras, que la Biblia tiene razón. La Biblia tiene razón. Definitivamente la Biblia tiene razón. Y muchos científicos, recuerdo una historia también que leí por allí, y alguna vez se las compartí en un tiempo de estos evangelísticos, como muchos médicos, muchos pacientes en años anteriores, hace años, en el siglo pasado, muchos pacientes morían por infecciones, porque los metían a un quirófano sin las más mínimas precauciones de asepsia y demás cosas que hoy la medicina maneja muy bien. En ese tiempo no las conocían y después, y cuenta la historia que los médicos, después de hacer una autopsia, después de estar con cadáveres, salían y así exactamente como salían de allí, se iban a atender un parto, a atender a una mujer que estaba dando a luz. Y eso moría, y moría gente, y morían bebés, y morían por infecciones y bacterias. Y los médicos en ese tiempo se les hacía grande la cabeza diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Y si usted lee Levíticos, el libro de la Biblia, el tercero, si usted lo lee, Dios le dio instrucciones claras al pueblo de Israel y le decía, mire, cuando ustedes toquen animal muerto, ustedes se van a salir, o que toquen algún cadáver, se van a apartar de todo el mundo y se van a lavar, y durante 7 días van a estar apartados de todo el mundo. Y entonces el pueblo de Israel en ese tiempo decía, pero Dios sí cansa, pero Dios tan cansón.
7 días uno por allá, nada. Y años y siglos después, la ciencia dijo, después de tocar un muerto, hay que entrar en cuarentena y hay que lavarse y hacer no sé qué cosas para no ir a infectar a otras personas. Eso ya estaba escrito. Y que Cristóbal Colón, o yo no sé quién, descubrió que la Tierra era redonda, y toda esta historia, y que se debatían que la Tierra era plana y que no, que otros decían que era redonda. Y la Biblia por ahí en un salmo habla de que la Tierra es un círculo. Dice el círculo de la Tierra. En Santiago también hablando de la lengua, menciona, se refiere a la Tierra como a una rueda. Ahí está en la Biblia. Entonces durante años hemos ignorado la sabiduría suprema, es lo que le quiero decir hoy. Durante años nos enseñaron, escúcheme, usted no tiene la culpa, no se preocupe. Nos enseñaron mal. Nos enseñaron como no era. Nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron mal. Nos dijeron no lea la Biblia porque te vuelves loco. Porque conocían a algunos evangélicos chiflados, sí, claro. Y todavía se ven por ahí evangélicos chiflados. Y le echaban la culpa a leer la Biblia. Y nos decían, no lea la Biblia que se vuelve loco. Entonces veíamos un libro como estos como algo místico, algo mitológico. Yo recuerdo que de pequeño mi abuela tenía una Biblia grande, gruesa, así, gorda, amarilla. Y la tenía por allá guardada. Y ella nunca la leía ni nada, ni siquiera la ponía en el Salmo 91 como ya hoy acostumbra. No, la tenía por allá guardada. Y yo de chiquito escuchaba tanta cosa que yo veía ese libro como que, donde uno agarra ese libro se acaba el mundo, no sé. Yo me imaginaba cosas. Pero así nos enseñaron, ¿sí o no? Así nos dijeron. No tome ese libro, no lea la Biblia. Es un libro muy complicado de entender. No. Y nos metieron terror y nos metieron miedo. Y resulta que nos estaban privando de la sabiduría más grande que el ser humano puede tener en esta tierra. No sé si usted está convencido, pero yo estoy convencido. Mire, con estos argumentos que le acabo de contar, yo digo, de verdad la Biblia es palabra de Dios, amén. Porque es que las palabras del Todopoderoso y del que todo lo sabe nos dan lo que nosotros necesitamos saber para vivir bien en esta tierra. Amén. Eso es. La Biblia nos da todo lo que necesitamos saber. En la Biblia está consignada la sabiduría más grande que usted y yo podamos tener. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el ser humano la menosprecia? Porque el orgullo del ser humano de decir yo estudié, yo descubrí, es que a mi parecer esto es así, y creerse un filósofo y creerse un descubridor de muchas cosas, ese orgullo es el que no lo deja humillarse a decir y a reconocer: en la Biblia está todo lo que yo necesito saber. No, es más bueno y es más chévere y le da a uno más estatus decir estudié no sé cuántos años en tal universidad y hice una especialización y aquí, allá, y yo soy estudiado. Y por eso soy ateo, dice algunos. Y por eso soy ateo, gracias a Dios. y para el ser humano es más bueno eso, ¿sí o no? El doctor. Yo he escuchado por aquí que se usa mucho eso, ¿no? El doctor, y a la gente le gusta que le digan doctor. Y entonces, un abogado, un ingeniero, todo doctor, y grande, ¿no? Y la camioneta y todo esto. El ser humano vive de eso, el ser humano le gusta eso. Pero ¿sabe qué es la mala noticia? Que es que todo eso pasa, todo eso se acaba, ¿sí? Todo eso se acaba. La sabiduría, la inteligencia que usted pueda tener en esta tierra, eso se acaba. Si no la rendimos al servicio de Dios, si no la rendimos a los pies del sabio de los sabios, nuestro Dios todopoderoso, no va a servir de nada. Y por eso es que la gente nos ve, a los cristianitos, a los evangeliquitos, aquellos que se reúnen, gritan, lloran y leen un libro tan viejo como este y nos menosprecian y dicen, no, pues que qué pesar. Ellos están quedados, muy retrasados. Yo estoy leyendo Nostradamus, yo estoy leyendo...
ellos leen la Biblia. Y nos menosprecian por creer a la palabra del Señor. Vuelvo y le digo, me emociona y me da risa saber que años, pero es que no fueron ni 10 ni 20 años, años de investigaciones de la ciencia médica para concluir que el único método eficaz en esta tierra para prevenir las enfermedades de transmisión sexual es no tener relaciones sexuales o casarse y ser fiel. Ah, tan bueno, ¿sí o no? Lo dice la Biblia. Entonces, el orgullo del ser humano es el que escucha cosas como estas y dice, ay, no puede ser. No, eso tiene que haber sido, no puede ser que la Biblia diga eso, porque el ser humano quiere preeminencia, el ser humano quiere ser reconocido, quiere ser alabado, quiere ser aplaudido, quiere tener mucho reconocimiento y respetado, ¿sí o no? Y doctor y demás cosas. Pero a nosotros que creemos a Dios y que creemos a la palabra, no nos interesa ser chiquitos y que nos digan, ay, pobrecito, cree en la Biblia. No nos importa. ¿Sabe por qué? Porque estamos convencidos que la Biblia contiene la sabiduría más grande de este planeta. La Biblia contiene lo que usted necesita saber para vivir bien en esta tierra. ¿Qué más necesita una persona? ¿Qué más? Mire, que sepa hacer ecuaciones y que sepa calcular qué va a pasar con la tierra, o calcular el trayecto de un meteorito o de un planeta, o calcular los movimientos o los cambios climáticos, o estudiar la tierra y todo esto. Eso es de más, eso es por demás. Lo que un ser humano, lo que una persona en esta tierra necesita y busca con desesperación es cómo vivir bien. Porque conozco muchos doctores reconocidos, conozco muchas personas llenas de dinero, acaudalados, con cantidad de empresas multinacionales, propiedades, todas las que quiera, pero están dependientes de una pipa de oxígeno y apenas a esas alturas vienen a entender el valor de la vida. Apenas a estas alturas vienen a entender que más que el dinero vale la salud, más que el dinero y las posesiones es tener una familia. Y es que en nuestra sociedad se le ha dado valor a lo que realmente no tiene valor, o a lo que realmente no debería tener el valor que se le da. En nuestra sociedad se sobrevalora el dinero, y el dinero es el que da estatus, el dinero es el que da seguridad, el dinero es el que da mi autoestima sube cuando sube la cuenta, cuando los ceros en mi billetera o en mi cuenta bancaria son bastantes, entonces mi autoestima sube. Pero cuando son poquitos, entonces esa persona se vuelve una persona insegura. Ese es el diario vivir de la gente. Pero la gente se le olvida quién es. La gente se le olvida por qué vivo en esta tierra. Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta, yo creo que sí. Pero yo a veces me pregunto y digo, bueno, y se lo pregunto a usted, ¿por qué usted nació en Colombia y por qué no nació por allá en Afganistán, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, ¿por qué usted tiene los padres que tiene y no tiene otros? ¿Por qué tiene la familia que tiene y no es otra? No, eso no es casualidad, eso no es un juego de azar que Dios cierra los ojos y tira chinos hacia la tierra, a ver a dónde caen. No, eso no es así. Yo le quiero contar que cada niño, escúcheme, cada bebé que nace en este planeta es porque Dios antes ha escrito un proyecto. ¿Usted me está escuchando? Es porque Dios antes ha escrito un proyecto. Ha escrito un proyecto de principio a fin. Y luego manda a alguien que lo ejecute. Entonces es allí cuando un óvulo es fecundado y empieza a formarse una vida. Amén. No hay casualidades en esta tierra. Entonces, ¿por qué somos colombianos? ¿Por qué somos de aquí, no de allá? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos quienes somos? Si yo sé que usted sí se ha preguntado esto, si no, es bueno que se lo pregunte. Y la única respuesta real y verdadera a esta pregunta es por el propósito de Dios en mi vida. Porque Dios existe, escuche, existe un propósito escrito en los cielos que habla de usted. Existe un propósito
ya terminado. Escuche, Dios ya sabe cuál es su final. Dios ya escribió su final. ¿Sí lo puede creer? Esto es tremendo. Dios ya escribió tu final. Dios ya escribió mi final. ¿Qué final cree usted que Dios escribió de usted? ¿Qué final? Una cosa bien terrible, así por allá atropellado por una tractomula. ¿Sí? ¿Usted cree eso? No, Señor. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y Dios escribió un propósito, un plan, un proyecto de principio a fin, y luego te mandó a ti a esta tierra. Si no has descubierto ese propósito, tenés que descubrirlo. Mire, la vida cristiana es emocionante, porque la vida cristiana no es una religión como alguien nos lo pintó algún día. Porque ser evangélico no es vestir de manga larga todo el tiempo y de falda larga las mujeres y andar así todo el tiempo mirando a la gente como místicamente y con una Biblia de desodorante. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano no son dogmas y cosas postizas. No, ser cristiano es andar esta vida de la mano de Dios, con la guía de Dios, descubriendo su propósito en mi vida y andando en él. Eso es la vida cristiana. Eso es. No es más. La gente se la pasa descubriendo su propósito. Mucha gente se muere en esta tierra sin haber hecho algo productivo, algo trascendental aquí. Pero sépalo y créalo, que el propósito, el proyecto que Dios escribió acerca de ti tiene cosas trascendentales para esta ciudad, tal vez para Colombia entera y tal vez para Latinoamérica entera. Pero tenemos que, bueno, yo lo creo, Señor, amén, pero tenemos que descubrirlo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro diario vivir. Cada vez que nos levantamos, cada vez que nos despertamos en esta tierra, cada vez que abrimos nuestros ojos, cada día es el propósito, es entender la meta, el propósito es descubrir cuál es el plan de Dios conmigo y descubriéndolo, cumplirlo, porque yo fui diseñado conforme a ese plan. Usted fue diseñado conforme a ese plan que ya está escrito. Y si funcionamos diferente, pues nos vamos a echar a perder, le cuento. Es como que hubieran hecho algún aparato electrónico para, bueno, un reloj. El inventor dijo, fabriqué un reloj. Y que alguien entonces quiera usar ese reloj para clavar una puntilla, ¿sí? Que lo quiera usar como martillo. ¿Qué va a pasar? Pues se va a dañar, se va a echar a perder, ¿sí o no? Dios escribió un proyecto para ti, lo escribió, está escrito de principio a final. Si lo descubrimos y nos montamos en ese proyecto, entonces nuestro final va a ser como el que Dios escribió. Pero si no lo descubrimos, nuestra vida se va a echar a perder. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar buscando la realización de nuestra vida en lo que todo el mundo dice, en lo que todo el mundo habla, y nos vamos a echar a perder. Porque la gente habla y dice que la realización de un ser humano es dinero. Eso no es más. Dinero y sexo, eso es todo lo que el mundo habla y piensa. Dinero y sexo, tener muchas mujeres, tener muchos hombres, tener mucho dinero, eso es todo. Soy realizado, soy exitoso. Mentira, mentira. Hay cosas mucho más valiosas y mucho más importantes que esas. Y tú fuiste diseñado con un propósito específico. Dios quiere que tú hagas cosas importantes en esta tierra. Tú no naciste por casualidad. Si alguien te lo dijo, hoy te quiero decir lo contrario. Hoy te quiero decir que Dios te manda a decir que tú no vives y existes en esta tierra por casualidad. Existes porque Dios escribió un propósito y quieres que lo cumplas. Bueno, dele un aplauso a Jesucristo. Es simplemente eso. Ese es el todo del ser humano. Si tú y yo descubrimos lo que Dios escribió de nosotros y nos adherimos a Él, nos vamos a dar cuenta, escúcheme, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios hizo de verdad funciona. Que lo que Dios dijo de nosotros de verdad funciona. Y es que muchas veces lo que Dios nos ofrece no parece atractivo, escúchelo. Lo que Dios ofrece muchas veces, y la gran mayoría de las veces no parece atractivo. Siempre es más atractivo lo que todo el mundo hace, lo que el mundo ofrece, lo fácil. Pero lo que Jesús, lo que Dios ofrece, por lo general no es atractivo a primera vista. Pero lo que pasa es que
lo que Dios ofrece es muy grande. Y solo los valientes que se atreven a meterse en él, en el propósito de Dios, lo pueden descubrir. Los cobardes, los que les gustan las cosas fáciles, no, se van a quedar toda la vida diciendo, no, es que Dios quiere que yo sea aburrido, Dios quiere amargarme la vida, yo no quiero ser un evangélico amargado, yo no quiero ser, no. Pero aquellos que son valientes y aceptan el reto de descubrir el propósito de Dios para sus vidas y de llevarlo y ponerlo por obra y cumplirlo, se van a dar cuenta que solamente estas personas pueden decir: yo soy exitoso, me siento una persona realizada, me siento una persona plena, llena en este planeta, en esta tierra. Solo esas personas. Porque empezamos a descubrir capacidades, empezamos a descubrir, mire, usted no se imagina cuántas cosas Dios me ha permitido descubrir en mi vida, pero sirviéndole a Él, pero dejándome llevar por Él, sí, cometiendo errores, haciendo unas cosas, Dios mío, que solo Dios me las soporta y me ayuda y me saca, pero dejándome, Señor, aquí estoy, la embarré, pero vamos, ¿para dónde vamos? No, que para acá, listo, hagámosle. Y Dios me ha llevado a descubrir unas cosas que yo digo, para esto fui creado. Yo no sé si usted alguna vez en su vida ha llegado a esa conclusión. Pero si jamás usted ha exclamado espontáneamente que le sale desde aquí: para esto fui creado, para esto existo, te falta descubrir el propósito de Dios. El propósito de Dios es emocionante. El propósito de Dios es espectacular. El propósito de Dios optimiza tus capacidades, optimiza tu intelecto, tus capacidades físicas, intelectuales, emocionales, espirituales. Todo Dios lo optimiza porque fuiste creado, fuiste diseñado conforme a ese propósito. Si eres alto o bajito, si eres hombre, mujer, todas sus características fueron diseñadas conforme a ese propósito que está escrito en el cielo. Es supremamente importante descubrirlo. Si usted y yo, escuche, si cualquier persona, si cualquier ser humano en este planeta logra descubrir el propósito de Dios, logra descubrir para qué fue creado, qué fue lo que Dios escribió acerca de él o de ella, y empieza a adherirse a ese propósito, a ese plan, mire, lo que ocurra de allí en adelante es ganancia. Escuche, lo que ocurra de ahí en adelante sobre el propósito de Dios son cosas trascendentales, son cosas importantísimas. Ya lo que tú hagas no va a ser cualquier cosa, ya lo que tú y yo hagamos van a ser cosas trascendentales, cosas que van a servir a muchos, cosas que van a beneficiar a muchas personas, porque estamos en el propósito de Dios. Eso es todo. Y sabe, le quiero dar una buena noticia. Es que, en serio, nos han dicho tantas mentiras y nos han engañado tanto, que por eso nadie quería leer la Biblia y nadie quería ser cristiano. Pero una buena noticia es que dentro del proyecto que Dios escribió para todos están los recursos físicos, materiales y emocionales que usted necesita para lograrlo. Dios no te mandó a un campo de batalla con un tenedor en la mano y en calzoncillos. No, jamás. Sería un Dios malo, ¿sí? Sería un Dios perverso, terrible. No, Dios escribió un proyecto, pero dentro de ese proyecto está que todo lo vas a tener para que lo puedas cumplir. Todo, no sé si me escuchó, todo lo vas a tener para que puedas cumplir ese proyecto. Vas a tener salud para que puedas cumplir con ese proyecto. Vas a tener los recursos económicos para que puedas dar buen testimonio y puedas vivir esta tierra en abundancia, una vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. No vas a tener una vida llena de decepciones amorosas, un corazón roto, herido, amargado, tal vez lleno de resentimientos y venganzas. No, si te adhieres al propósito de Dios, Dios ha diseñado que tú tengas una excelente familia, un excelente esposo, esposa, que sean fieles y que Dios te va a bendecir aún en esa área también. Dios tiene todo planeado, a Dios no se le pasa nada. Así, no, Dios no se le queda nada por fuera. Ese es Dios. Pero vuelvo y le digo, ¿sabe qué es lo más fácil? Lo más fácil es salir de aquí hoy y seguir haciendo lo mismo que uno estaba haciendo. ¿Sí o no? Pues sí, ahí había un chino gordito que gritaba y muy bonito, chévere, pero ya. Es lo más fácil. Pero como lo que Dios tiene para usted no es cualquier cosa,
sino que lo que Dios tiene para usted es muy grande. Lo que Dios escribió acerca de usted es muy grande. Entonces, no cualquiera lo descubre. Vaya a Mateo, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo capítulo número 7, versículo 13 y 14. Búsquelo, si no, aquí en las pantallas va a estar. Dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Entrad, ¿por cuál puerta? ¿Por la amplia? ¿Por donde entra todo el mundo? ¿Por la estrecha? ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino, o sea, fácil, cómodo, que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire, versículos tan sencillos como estos lo entiende un niño, ¿sí o no? Los entiende un niño. Entonces uno se pone a hacer conversiones. ¿Cuál es el camino más amplio? ¿Cuál es por donde todo el mundo va? Ah, ya. Entonces resulta que ese no es. Al menos esa conclusión uno va a llegar. Ese no es, ¿sí? El camino es Jesucristo. ¿Quién es el camino? No le escuché. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Lo leímos, sí o no? Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La gente busca la eterna juventud, ¿sí o no? Amparo Grisales y toda esa gente. Oh, que la eterna juventud está en la uva. No, que en el yo no sé qué cuchuflí que se siembra por allá en la punta de un árbol del Amazonas. Eso, ahí está. Ah, mentira, todo el mundo se envejece y se muere. Pero ¿sabe quién es la vida? Jesucristo. Jesucristo es la fuente de la eterna juventud. ¿Sabe por qué? Porque sí, uno se le cae el pelo y se vuelve como viejito y toda la cosa, pero hay salud, hay energía, hay fuerza. Y hasta el último día de nuestras vidas, con Cristo, vamos a estar vigorosos y fuertes, dice la palabra del Señor. Sigan buscando la eterna juventud si quieren, pero yo ya la encontré. Está en Cristo Jesús. La puerta estrecha es Jesucristo, es el camino de Dios. ¿Por qué Dios la llama estrecha? ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le gusta hacerle falsas ilusiones a la gente. Dios no le dice falsas expectativas como muchos un día tal vez le hicieron a otras personas y le dijeron, mire, crea en Cristo, haga la oración de fe y verá que usted va a recibir inmediatamente casa, carro y beca. Todo el mundo, venga pues, yo hago la oración de fe, me arrepiento, me compro una Biblia. Y mentiras, no era verdad. Los problemas se le van a acabar, mentira. Jesús no crea falsas expectativas, Jesús es realista y le dice, mire, el camino que yo le propongo a usted es estrecho. Sí, es estrecho. Porque le toca estrecharse, porque le toca exigirse a usted mismo, porque le toca disciplinarse, porque no vamos a vivir a lo que esta carne y este mundo diga y pida, ¿sí? Porque es que mire, la gente de afuera, los que no conocen a Dios, viven es para sí mismos, ¿no? Viven para lo que quieran. Quieren comer esto, lo comen, no importa si les hace provecho o no les hace provecho, comen. Y quieren tomar esto y lo toman. Y quieren tener dinero, no importa de la manera que sea, tomamos el dinero. Y si es engañando a otro, no importa, yo necesito dinero y ya. Pero resulta que el camino es estrecho, ¿por qué? Porque oportunidades de cosas deshonestas se van a presentar. Pero ¿sabe qué nos toca hacer? Porque sabemos que ahí no hay bendición sino maldición. En la deshonestidad y en el robo ahí es maldición. Entonces nos toca estrecharnos un poquito y decir, uy, tengo la oportunidad de ganarme estos milloncitos aquí, pero toca decir mentiras. Entonces no lo voy a hacer. Y me quedo con mis billeticos en mi billetera, tranquilo y con la bendición de Dios, ¿sí o no? Y Dios recompensa la obediencia y Dios te bendice y te prospera. Por eso el camino del Señor es estrecho, es un poco estrecho, pero nos estrecha, ¿sabe para qué? Para sacar lo mejor de nosotros, siempre, siempre. Mire, si nosotros somos sinceros y analizamos nuestra vida y cómo vive la gente hoy en día, podemos concluir que
somos como niños. Acuérdese cómo era usted como niño, cuando era niño. O mire nada más un niño, cuando usted tiene, si lo tiene cerca, mire cómo es un niño. Un niño, hablo de 10 años, un adolescente ya, por ejemplo. ¿Cuál es una de las principales características de los adolescentes? Que se quejan de todo, ¿sí o no? Se quejan de que no lo deja hacer. Papá y mamá no me dejan hacer lo que yo quiero. Cucho, canzón, cucha, ¿sí o no? La eterna guerra. Mamá, que yo quiero ir a andar en la moto sin pase y sin casco con mi amigo. Mijo, te descalabraste, moriste, mataste. No, se queda aquí en la casa. Pero mi mamá, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Pero te enojas porque no te dejo ir a morirte allá en esa moto. ¿Por eso te enojas? Te enojas porque no te dejo que quedes como para recoger con cuchara. ¿Por eso te enojas conmigo? Así somos. Nos enojamos. ¿Cómo es que Dios me dice que no diga mentiras? ¿Cómo es que Dios no me deja tener más de una mujer? Yo no quiero. Yo no quiero Dios, yo no quiero ser evangélico, yo quiero tener 5 mujeres. Y después está demandado por alimentos, después el sueldo lo tiene ya más partido como en 5 mujeres que ha tenido. Y no aguanta hambre, no, anda solo, tuvo un montón de mujeres pero ya nadie lo quiere. Pero no, yo no quiero lo que Dios me da. Como el chino de que, mamá, yo quiero hacer tal cosa. No, hijo, lo que pasa es que no te conviene. La muchacha, pero no salgas con ese muchacho. Mira que es un marihuanero, eso es un mala vida. Lleva a ese muchacho, no te conviene, hija. No, mamá, pero es que usted no me quiere ver feliz. Y ve, tan cansona. Y después llega con un bichito aquí en el vientre y llorando porque ya está en embarazo y el supernovio la dejó. Como por arte de magia desapareció, se sintió usada, mal. Así somos. Leemos la Biblia y la Biblia nos dice, mire, no haga esto o lo otro porque no te conviene. Pero Dios sí. Pero es que Dios Dios no quiere que yo rumbee. No, pero es que Dios sí ve. Bueno, va a rumbee. Vaya pues, mire a ver qué pasa. Entonces ya cuando la gente está con una cirrosis impresionante, ya con unos problemas terribles, cantidad de problemas. Entonces, sí, como dicen los jovencitos, yo le hubiera hecho caso a mi mamá, no estaría en esta silla de ruedas, muchos dicen. Otros ni siquiera tuvieron la oportunidad de decir eso porque murieron. Sí, es verdad. Mire las noticias, nada más en estos días leí una noticia de una joven que le pidió permiso a la mamá para ir a una fiesta y la mamá no la dejó y ella se voló y al otro día no llegó a la casa y la buscaron y la encontraron por ahí en un matorral, violada y muerta. Búsquelo, yo no le estoy metiendo terror, no me interesa meterle terror, búsquelo y verán, por ahí está en internet. Entonces los chinos cuando ya están en el problema, los jovencitos dicen, yo le hubiera hecho caso a mi mamá, así ve, mire, ahí sí lloran. Y a veces nosotros somos así. No seamos así, ole. No seamos así. Aquí tenemos en la Biblia cosas, principios, consejos, guía que nos advierte y nos van a evitar un montón de problemas. Nos van a evitar un montón de dificultades, porque ¿sabe qué quiere el Señor? Vaya a Juan, capítulo número 10. Vaya, el Evangelio según San Juan, capítulo número 10. En el versículo número 10. Desde el 9. Búsquelo. Juan 10:9. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9. Dice la Biblia. ¿Ya lo encontró? Bueno, ahí están las pantallas. Dice, yo soy la puerta. ¿Quién está hablando? Bueno, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué pasa? Será salvo. ¿Y salvo de qué? Salvo de las consecuencias del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado, o sea, los resultados de pecar es la muerte. Eso es, muerte. Y muerte quiere decir enfermedad, muerte quiere decir un montón de cosas. Entonces, el que por mí entrare, dice el Señor, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, o sea, vida en abundancia, una vida espectacular. Y dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para ¿qué? Matar y destruir.
¿Y qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Es mentira que para poder agradar a Dios usted tiene que vivir una vida arrancada, muriéndose de hambre, enfermo. Entre más arruinado y más enfermo, más va a entrar al reino de los cielos. ¡Mentira! Eso nos dijeron antes, pero eso es mentira. Dios, el Señor Jesucristo, nos dice que Él vino a esta tierra, hizo todo lo que hizo, murió en la cruz, derramó su sangre, padeció como padeció y resucitó el tercer día para que usted y yo tuviéramos una vida abundante. Usted tiene que creerlo. Una vida abundante no es una vida en enfermedad, eso no es vida. Una vida abundante no es que su economía se vaya en pastas, en medicamentos, en tratamientos. Eso no es una vida abundante. Una vida abundante es que usted tenga a Jesucristo en su corazón. Es que usted haya descubierto el propósito de Dios y viva en Él y se sienta pleno, se sienta una persona realizada, una persona exitosa y que tenga salud, tenga bienestar, tenga una familia con quien disfrutarlo y tenga bendición económica. Eso es una vida abundante. Y el Señor Jesucristo dijo que eso es lo que Él quiere para ti. ¿Y cómo se recibe esto? ¿Cuánto hay que consignar? Esto es gratis. Y esto es otra cosa que al ser humano no le cuadra. ¿Cosas gratis? Nah. ¿Sí o no? Sí, aquí en la tierra no. Sospeche de algo muy bueno y que sea gratis, sospeche. Pero con Dios es diferente. Es que Dios es fuera de serie, por Dios. Dios es otro nivel. Ese es Dios. Y con Dios sí es gratis. Estos beneficios, todo lo que le acabo de decir es gratis. Lo único que usted tiene que hacer es creerlo. Créalo, crea la Biblia y deje que Dios le diga por dónde ir. Deje que Dios dirija su vida. Eso es. Si usted crea la palabra, si usted tiene fe en la Biblia, entonces usted va a creer a los principios que dice la palabra de Dios que hay que guardar. ¿Sabe por qué? Porque guardar la palabra de Dios me conviene a mí. Usted lo puede decir conmigo, dígalo. Guardar la palabra de Dios me conviene a mí. No, nadie más. Yo aquí me quedo disfónico, gritándole y diciéndole. Pero si usted obedece la Biblia, a mí no me van a llegar una comisión por eso, ¿no? En el reino de Dios no hay pirámides. Que Dios me diga, vea, usted las que gane, yo le doy el 20% ahí de lo que entonces sí, el Señor, uy, dale Señor, entonces yo predico. No. Yo no voy a ser beneficiado económicamente ni más porque usted crea. No, el gozo del Señor de saber que estoy cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra. Pero ¿sabe quién es el beneficiado? El que cumple la Biblia, usted. ¿Sí? Usted es el beneficiado. Yo, si obedezco la Biblia, soy el beneficiado. Eso es. Entonces, Jesucristo el Señor vino para darnos vida y para que nosotros pudiéramos vivir esa vida en abundancia. Vamos, yo le propongo algo hoy. Vamos desmontando todas esas ideas que teníamos en la mente, ¿sí? Porque de verdad se lo digo, yo escuché y a mí me enseñaron y me dijeron eso, que cuando alguien estaba muy enfermo y una enfermedad terrible, un cáncer, una cosa, ay, no importa, ofrézcale esa enfermedad al Señor, que por algo lo permitió el Señor, ofrézcasela al Señor que vivirá. Y eso parecía piadoso, ¿sí? Eso parecía espectacular, ¿no? Este muchacho, entre más terrible muera, si se lo comió un cáncer, no, va a tener un lugar más grande y más bonito en el cielo. Y si aguanta hambre y tiene gastritis porque aguanta hambre y está mal y porque no tiene plata y es arruinado, entonces, ay, bueno, pues gloria al Señor. Sí, eso parecía piadoso, eso parecía méritos. Sí, estoy haciendo méritos para ganarme el cielo. No, señores, eso es mentira. El precio que había que pagar por el cielo ya lo pagó uno que se llama Jesucristo el Señor. Y pagó un precio supremamente alto y nos lo dio gratis a usted y a mí y a todo el que pueda creer en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte a ese Cristo. Aleluya. Si es bueno Jesús, mano. Si es bueno Jesús. Él pagó el precio que había que pagar. Ustedes y yo pecamos, todos pecamos, hicimos lo malo. No se imagina las que Dios me ha perdonado. Pero Jesús hizo lo propio, lo justo, lo preciso. Mire, que estamos hablando de Jesús.
si usted se pone a seguirle el paso a Jesús en la Biblia, a mirar todo lo que Jesús hacía, cómo era Jesús, cómo reaccionaba Jesús, usted se va a dar cuenta que Jesús es un ejemplo de una persona que logró descubrir su propósito y cumplirlo a cabalidad. ¿Cómo fue el final de Jesús? Entonces muchos van a decir, ay, ¿sí ve? Yo por eso no, porque mire cómo terminó Jesús. No, mentira. Jesús no terminó en la cruz. No, lea la Biblia o lee. Jesús no terminó en la tumba. No, mano. Jesús terminó en el cielo, a la diestra del Padre, lleno de poder, de gloria. Nombre sobre todo nombre. Ese es mi Jesús. Ese fue el final de Jesús, hablándolo terrenalmente, hablándolo como humano, como persona. ¿Qué final? ¿Sí o no? Bueno. Y sí, tocó padecer cosas duras, pero escúcheme, si Jesús no hubiera pasado esas cosas tan terribles, usted no tendría posibilidad de acercarse a Dios. Yo no tendría posibilidad de acercarme ni siquiera a Dios. No tendría esa posibilidad. No tendría mucho menos la posibilidad de disfrutar de las riquezas sobrenaturales de mi Padre Celestial. No podría. Pero sí, lo que vivió Jesús fue duro, muy difícil, terrible. Pero si Él no lo hubiera hecho, usted y yo no estaríamos aquí. Yo no disfrutaría de lo que disfruto hoy. Nosotros, los que creemos en Jesús, no disfrutaríamos de lo que disfrutamos hoy. Y no estaría abierta la oportunidad de disfrutarlo para aquellos que apenas van a creer a Jesús y a su palabra. Entonces, sí, fue duro, pero cumplió el propósito de Dios a cabalidad, y por eso el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si tú cumples el propósito de Dios, lo descubres y lo cumples, Dios te va a exaltar y Dios te va a poner en alto y Dios te va a llevar a hacer cosas trascendentales para muchas personas. Es lo que Dios escribe. Mire, Dios es sobrenatural. Dios es todopoderoso. Él lo que escribe no son cosas terrenales. Lo que Dios escribió de ti son cosas sobrenaturales. Y ese propósito no lo vas a poder cumplir solo. Necesitas de la ayuda de Dios para poder cumplirlo en esta tierra. Amén. Jeremías, por favor, con esto terminamos. Jeremías capítulo 29, y usted le toca soportarme este versículo porque me gusta mucho y siempre se lo recuerdo. Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Cuál será el final que Dios escribió para mí? La gente acude a los brujos, la gente acude a las pitonisas, a los hechiceros, a tanta gente que trabaja el ocultismo, al chamán, para que les diga el futuro. Tu futuro ya está escrito y es de lo mejor. ¿Sabe quién te lo dice? Dios. Pregúntale a Él más bien, ¿no te parece? Pregúntale. Porque es que si estudiamos la Biblia, vamos a descubrir también que las prácticas de ocultismo, consultar a los muertos, eso no agrada a Dios. Y eso trae maldición y consecuencia. Entonces no, más bien no. Más bien dedíquele tiempo a hablar con Dios y verá que Dios le va a contar. Y esto es una de las cosas que solo con el Espíritu Santo y solo cuando usted es valiente y se mete a experimentarla, lo va a comprobar. Que Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Y entonces uno se imagina una voz del cielo, ¿sí o no? Un trueno, un terremoto, cuando Dios habla. No, así es. Si Dios nos dejara escuchar su voz, por favor. Pero no, Dios te habla a ti, Dios me habla a mí, acá adentro. Y cuando tú le preguntas algo y le das la oportunidad de que Él te diga, de que Él te hable, Señor, dime, guíame, ¿qué quieres que yo haga? Mire, necesito tomar esta decisión y no sé qué hacer. Y te quedas callado en la noche y te quedas ahí, Señor, háblame, aquí estoy, háblame. ¿Qué quieres que haga? Y se queda uno dormido, hermano. Pero ¿sabe qué? Cuando se despierta con una convicción aquí clavada de lo que tienes que hacer. ¿Sabe qué pasó? Dios te habló. Dios te habló. Es que a veces uno se imagina que Dios es todo místico, Dios y centellas y rayos. No, Dios es sencillo. Y Dios quiere tratar contigo de la manera más sencilla y más espectacular, pero más cercana posible, ¿sí? Dios te habla, Dios te quiere hablar. Dios está hablando, déjalo, dale tiempo. No importa si tú
Al principio parece absurdo. Uno sentado por allá solo en la casa y que callado esperando que Dios le hable. Uno mismo dice, pero ¿yo qué hago aquí? No, pere. ¿Usted quiere cosas sobrenaturales? ¿Quiere que Dios le hable? Pere. Si se queda dormido no importa, pere. Pregúntele a Dios algo. ¿Usted quiere saber, quiere que Dios lo guíe en algo? Pregúntele. Dios está interesado en que tú te dejes guiar por Él. Así que tenlo por seguro que Él te va a hablar. Y te puede hablar aquí, te puede hablar por la Biblia, o puede mandar a tu hijo más chiquito a decirte lo que necesitas escuchar, o puede mandar a la que menos te gusta que te hable, que es tu esposa, te manda y te manda a decir con ella. Por ejemplo, no sé. Pero ¿cuál será el final que Dios escribió para mí? Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice? Dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? No le escuché. ¿Pensamientos de qué? Y no de mal. Escuche, pensamientos de paz. Lo que Dios está pensando contigo son cosas buenas. Pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? ¿Para darte un final desastroso? No te escuché. ¿Para darte un final desastroso, terrible? No. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Eso es una noticia espectacular. Por eso yo siempre que el Señor me da la oportunidad de predicar, recuerdo esa palabra. Para mí fue una gran noticia. Que Dios me diga a mí que me quiere dar el final que yo espero, con lo que yo sueño. Wow. A mí siempre me dijeron, Dios te va a poner en lo más difícil. Si tú quieres un carro, Dios te va a poner a andar en chancletas. Pero que Dios me diga, te voy a dar el final que tú esperas. ¿Qué final? ¿Cómo te visionas tú en 10 años? ¿Cómo te visionas? ¿Viviendo debajo de un puente? ¿Sí? Jamás uno piensa en eso, ¿sí o no? Nunca uno piensa en eso. Uno dice, en 10 años, no, en 10 años yo con mi familia, mi empresa, con esto, ¿sí o no? Una salud tremenda, mi carro. Bueno, le tengo una buena noticia. Dios está pensando lo mismo que tú. Pero tenemos que hacer las cosas a la manera de Él, para poder que llegue. Porque a la manera del mundo jamás va a llegar. Nunca. Porque ¿sabe qué? El diablo, el ladrón, no vino sino para hurtar, matar y destruir. El diablo nunca da nada bueno. Aunque parezca y se lo pinte así de bonito, de bueno. No, el enemigo siempre pinta las cosas muy bonitas. Y la Biblia dice, hay camino que parece recto al hombre, pero su fin es camino de muerte. Su fin es fin de muerte. Eso es. Pero Dios siempre da un fin de bienestar. Amén. Mira lo que dice ese mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Escúchelo, dice la Biblia: mis planes para ustedes solamente yo los sé, dice el Señor, y no son para su mal. Oiga, lo que Dios está planeando contigo no es para hacerte daño, no es para hacerte el mal, no son para su mal, sino para su bien. Y dice Dios, voy a darles un futuro lleno de bienestar. Ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. El otro, el que nos pintaron, el que nos contaron, es un Dios que no sé de dónde lo sacaron. De la mente del ser humano, de la mente humana. Pero el Dios de la Biblia quiere darte vida abundante. El Dios de la Biblia quiere guiar tus pasos. Y el Dios de la Biblia tiene un final espectacular trazado y planeado para ti y para todos los tuyos. Esa es la buena noticia que yo te quería dar hoy. Me demoré 1 hora, pero te la di. Dele un aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso a ese Jesús que es tan bueno. El sacrificio de Jesús, el que hoy la gente recuerda con tristeza, pero que nosotros le damos gracias a Él por haberlo hecho. Ese sacrificio valió la pena. ¿Sabe por qué valió la pena? Por usted que está aquí. Por usted que vino hoy invitado por primera vez. Por usted que nunca había escuchado una buena noticia de la Biblia. Ese sacrificio, esa tortura, ese sufrimiento de Jesús valió la pena
por su vida, por usted, porque usted hoy pueda conocerlo. Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio. Cumpliendo el propósito de Dios.